Simples asociaciones. Las simples asociaciones también son personas jurídicas privadas, artículo 148, inciso C, que no requieren autorización estatal alguna para funcionar. La forma por la que se constituyen estos entes ideales puede ser por instrumento público o por instrumento privado, con firma certificada por escribano público, debiendo consignarse el aditamento de simple asociación o asociación civil. Las simples asociaciones comienzan su existencia como personas jurídicas o a partir de la fecha del acto constitutivo, es decir, una vez otorgada la escritura pública o el instrumento privado con firmas certificadas. Estos sujetos de derechos gozan de personalidad jurídica. Están reguladas en los artículos A 187 y 192 del Código Civil y Comercial y se prevé que, en cuanto a su constitución, gobierno, administración, socios, órganos de fiscalización y funcionamiento, se rigen por lo dispuesto para las asociaciones civiles, es decir, remite a los artículos 168 a 186. Fundaciones, noción y caracteres. Las fundaciones son personas jurídicas con propósito de bien común, sin fines de lucro, que se constituyen con el aporte patrimonial de una o más personas destinado a hacer posibles sus fines. Estos entes carecen de miembros, solo tienen órganos de conducción y beneficiarios. Por ello, para su nacimiento no se requiere de una unión de un grupo de personas físicas, sino solamente la existencia de un sujeto de derecho, que es la persona del fundador, quien se convierte en un extraño cuando la fundación obtiene la autorización para funcionar. Modelo de constitución. Las fundaciones deben constituirse necesariamente mediante el instrumento público y tiene que solicitar y obtener autorización del Estado para funcionar. En este acto constitutivo que crea la fundación debe ser otorgado por los fundadores o apoderados con el poder especial, si se hace por acto entre vivos o por autorización por el juez del sucesorio. Si es por disposición de última voluntad, éste debe contener la identificación de los fundadores, sean personas físicas o jurídicas, el nombre y el domicilio de la fundación, el objeto preciso y determinado que propende al bien común, el patrimonio inicial, la integración y los recursos futuros, el plazo de duración, la organización del consejo de administración, la duración de los cargos, el régimen de reuniones y el procedimiento para la designación de sus miembros, las cláusulas atendientes a su funcionamiento, el procedimiento del régimen para la reforma del estatuto, la fecha de cierre del ejercicio anual, las clases de disolución y la liquidación y el destino de los bienes, el plan trienal de actividades. Confeccionado el instrumento de constitución, este deberá ser presentado ante la autoridad de Contralor para su aprobación y una vez aprobada adquirirá personalidad jurídica. Los estados contables y la contabilidad. Definición de estos estados contables. Los estados contables consisten en la presentación estructurada de la información contable histórica que incluye notas explicativas, cuya finalidad es la información sobre los recursos económicos y las obligaciones de una entidad en un momento determinado o sobre los cambios registrados en ellos en un periodo de tiempo, de conformidad con un marco de información contable. El artículo 326 del Código refiere a los estados contables, que comprende como mínimo un estado de la situación patrimonial o evolución del patrimonio y un estado de resultados, que se relaciona con el flujo de efectivo y con la aplicación de fondos. Sujetos a obligados, excepciones. De acuerdo con el artículo 320 del Código Civil y Comercial, están obligados a llevar la contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Además, las restantes personas facultativamente pueden llevar la contabilidad si piden la inscripción pertinente y la rubricación a la autorización de los registros con el previo asiento en el registro público. Ya vimos que quiénes son los sujetos obligados a llevar la contabilidad y quienes pueden llevarla de manera facultativa. Ahora bien, el precepto mencionado también dispone las exclusiones, es decir, quienes no deben llevar la contabilidad. Así prevé que quedan excluidos de esta obligación los profesionales liberales y quienes realizan actividades agropecuarias. También podrán ser eximidos de quienes tengan escasa actividad, por lo que ello queda al arbitrio de las jurisdicciones locales. Registros indispensables. Son registros indispensables los siguientes:
El diario, el inventario y balances, aquellos que correspondan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exija la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar, lo que en forma especial impone este código u otras leyes. En el libro diario se registran todas las operaciones relativas a la actividad de las personas que tienen efectos sobre el patrimonio, como por ejemplo la emisión de títulos de créditos. En el libro de inventario y de balance se inscribe el conjunto de bienes y derechos de la propiedad del sujeto que lleva la contabilidad. Los incisos C y D hacen referencia a aquellos registros que deban llevarse de acuerdo con la actividad que se realice o a la naturaleza jurídica del sujeto. Por ejemplo, la Ley de Sociedades Comerciales número 19.550 prevé la obligatoriedad de los libros de actas de deliberaciones de los órganos colegiados, el registro de accionistas, el depósito de acciones y la asistencia de asamblea, entre otros. Forma de llevar los registros. Libros y registros contables deben ser llevados en forma cronológica actualizada, es decir, sin demora, sin alteración alguna que no haya sido debidamente salvada, en idioma y moneda nacional. Está prohibido alterar el orden de los asientos, dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones, interlinear, raspar, enmendar o tachar, mutilar parte de algún libro, arrancar hojas o alterar la encuadración o foliatura. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierte el error. Asimismo, se dispone que los registros indispensables deben permanecer en el domicilio de su titular. Todos estos recaudos son para garantizar la veracidad de los registros y su inalterabilidad, es decir, la imposibilidad de adulteración o sustitución de los datos. Eficacia probatoria. La contabilidad de un medio probatorio, que puede ser presentado en juicio, sea a petición de parte de oficio por el juez, mediante la compulsa de determinadas partidas o asientos vinculados con el litigio, sin que pueda ampliarse a los demás registros. Esta regla funciona solo en aquellos casos en que el pleito es entre quienes llevan la contabilidad, o sea, obligada o voluntariamente, pues de lo contrario es un principio de prueba. Así, el artículo 330 del Código Único prevé que las reglas para estos supuestos, prueba en contra del dueño, se da en todos los casos, estén o no en forma de libros, sin admitir prueba en contra, pero siempre utilizando todos los asientos en forma completa. Prueba a favor del dueño, cuando lleva bien sus libros y otra parte no los lleva o no los presente. El juez puede exigir una prueba supletoria en función de los otros elementos probatorios. Neutralización, cuando ambos libros están en forma y hay resultado contradictorio. Atributos de las personas jurídicas. Noción. La persona jurídica resulta no solo una regulación del derecho constitucional de asociarse con fines útiles y una forma de ejercer libremente una actividad económica, sino que constituye una realidad jurídica que la ley reconoce como medio técnico para que todo grupo de individuos pueda realizar el fin lícito que se propone. Hemos señalado que la persona jurídica tiene personalidad jurídica y que, por ende, posee atributos: el nombre para individualizarla, el domicilio para determinar la ley aplicable y la jurisdicción donde puede demandar o ser demandada, la capacidad siempre de derecho y limitada al objeto para el que se constituyó y el patrimonio para el cumplimiento de sus fines. Nombre, régimen legal. El nombre o razón social es un atributo de las personas jurídicas, usada toda vez que es necesario a los fines de la individualización y la designación que permite distinguirlas. De acuerdo con lo normado en el artículo 151, el código debe regir algunos requisitos. Informar la forma jurídica utilizada para que los terceros conozcan la naturaleza y extensión de la responsabilidad, por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Cumplir con los recaudos de veracidad, novedad y aptitud distintiva a los fines de que se distingan entre las personas jurídicas. No contener términos contrarios a la ley, el orden público y las buenas costumbres. No inducir error sobre la clase u objeto de persona jurídica.
La inclusión en la designación de las personas jurídicas del nombre de las personas humanas requiere de la conformidad con estas, que se presume si son sus miembros. Domicilio y sede social. El artículo 152 del Código regula el atributo de domicilio. En primer lugar, cabe distinguir entre domicilio y sede social. El término domicilio remite a la indicación genérica de la ciudad, localidad o región donde se ha constituido la sociedad, mientras que el término sede alude a un lugar geográfico concreto o dirección donde se ha instalada la persona jurídica. Por ejemplo, Córdoba capital es el domicilio y Boulevard San Juan 710 es la sede.